chat, me parece que está en el PPT. Eh, Algo que seguramente, no sé si alguno de ustedes sabe, pero justamente para eso yo estoy aquí, eh, muy pocos casos de amparos contra normas, ¿ok? Han sido declarados fundados por el Tribunal Constitucional. Como sabemos, es posible interponer una demanda de amparo con la finalidad de que, con efecto solamente entre las partes, no con efecto totalizador ni erga omnes, sino con efecto entre las partes, una persona, una empresa, por ejemplo, solicite la inaplicación para el caso en concreto de una norma legal. ¿Ok? Esto es teóricamente posible y jurídicamente posible, porque de hecho el propio, tanto el Código Procesal Constitucional como el nuevo Código Procesal Constitucional así lo establecen expresamente. Pero en la práctica, justamente recogiendo las palabras de Maricielo que nos decía que esto tiene que ser práctico, y a mí me encanta un poco, me encanta la teoría, pero también la práctica, es que en realidad las sentencias de amparo contra normas que han sido declaradas fundadas son muy pocas. Pero además de ser muy pocas, si incluso vamos más allá, las que han sido declaradas en materia laboral son, existe una. Y esa una, justamente, es una pequeña casualidad, también es contra Lima, contra LAP, ¿ok? Contra LAP, que también fue la parte demandante en este amparo. Es una especie, creo yo, de mala coincidencia del destino. ¿Y por qué traigo a colación esto? Porque hace 15 años, LAP recurrió al Tribunal Constitucional justamente para interponer una demanda de amparo para que se le inaplique una norma que restringía su posibilidad de tercerizar parte de sus servicios, específicamente la vigilancia del aeropuerto. Como sabemos, LAP, concesionario del aeropuerto, Lima Airport Partners, ¿no? Entonces, el único caso que teníamos de amparo contra norma en materia laboral fundado en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional era el de LAP. Pero el destino es tan cruel que 15 años después, la primera sentencia que se pronuncia y desestima la demanda de amparo contra normas, esta vez contra el Decreto Supremo 1/2022 TR, que modificó el reglamento de la ley de tercerización, es también contra el LAP, ¿ok? O sea, digamos que un poco para ubicarnos, esta pequeña anécdota, ¿no? Que el LAP ha sido eh, partícipe de estas dos demandas de amparo. Quienes estén interesados, luego puedo, a través de la organización, trasladarla a esa sentencia que estoy casi seguro que muy pocos de ustedes conocían, porque la verdad que pasó casi desapercibida, pero es un gran hito en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Pero hoy LAP tiene mala suerte, porque ya no la acompaña la suerte de hace 15 años, sino que su demanda fue declarada infundada. Y eso es lo que ha traído a colación la conversación de hoy. Siguiente. Bueno, vamos de menos a más, ¿no? Como saben, no sé si se puede bloquear el audio. El, como sabemos, eh, a ver, con motivo de la victoria de Pedro Castillo en las elecciones de hace algunos años, es evidente que el tema laboral pues iba a ser modificado. ¿Okay? Pero si recordamos la coyuntura, Pedro Castillo no tenía mayoría en el Congreso para realizar modificaciones, las modificaciones que seguramente él hubiera querido, ¿no? Porque las modificaciones importantes en materia laboral se tienen que hacer a través del Congreso, y eso lo sabemos absolutamente todos. Como no lo podía hacer, como no tenía los votos definitivamente para lograr una modificación sustancial en materia laboral, lo que hizo fue utilizar los reglamentos, es decir, modificar los reglamentos de dos normas importantes. De la ley de tercerización, la ley 29.245, y su modificatoria, el decreto legislativo 1038, pero esencialmente la 29.245, ley de tercerización, que es lo que hace Pedro Castillo y el Ejecutivo, modifica el reglamento, insisto, porque no podía modificar la ley. No porque no quisiera, no porque no quisiera, sino porque no podía.
insisto, por los votos del Congreso. Y también modifica no la ley de relaciones colectivas, o no el texto único ordenado de la ley de relaciones colectivas. Insisto, porque tampoco podía, sino qué cosa hace, modifica el reglamento de la ley de relaciones colectivas de trabajo. De esa manera trata, ¿no?, de modificar dos aspectos de las relaciones laborales que son sustanciales. Hoy tenemos que conversar de lo primero. Para eso se expide el Decreto Supremo 1/2022-TR, que entró en vigencia en nuestro sistema el 24 de febrero del 2022. Cuando se expide esta norma, insisto, el Decreto Supremo 1/2022, que modifica el reglamento de la ley de tercerización, esencialmente lo más importante, la manera en la que podemos sintetizar lo que dice este Decreto Supremo, es, conforme ustedes ven en la presentación, que no está permitida la tercerización de las actividades que forman parte del núcleo del negocio. ¿Ok? Y claro, de esta manera le damos la bienvenida a nuestro sistema, no a quienes están ingresando, ¿no?, sino le damos la bienvenida a nuestro sistema jurídico, a esta palabrita, núcleo del negocio, que no existía en nuestro sistema jurídico. Insisto, este reglamento, el Decreto Supremo 1/2022, trae al sistema jurídico peruano y específicamente al ordenamiento jurídico laboral la bendita palabra núcleo del negocio. Y claro, ¿qué es lo que nos dice, insisto? Que el núcleo del negocio no puede ser tercerizado. Digamos, más allá de que más adelante tratemos de identificar qué podemos entender por núcleo del negocio, digamos que la amenaza es clara. No se puede tercerizar una actividad que sea parte del núcleo del negocio. Con lo cual, claramente podemos identificar que los empresarios, los empleadores, saltaron hasta el techo, pues como era normal. Es decir, oye, este decreto supremo me está atando, primero está creando una prohibición, está interviniendo en algunos derechos. Oye, ¿esto se puede hacer? ¿No? ¿Esto se puede hacer? Y claro, digamos que para consuelo de los empleadores, lo que se dijo fue que los empleadores tenían 6 meses, digamos, una especie de muerte anunciada, tenían 6 meses para poder adecuarse. ¿Ok? Esto generó todo, ubiquémonos en el 2022, ¿no? Obviamente estábamos con temas más importantes como la pandemia, recién saliendo de la pandemia, etc., pero ubiquémonos en el 2022, un cataclismo en el sistema de relaciones laborales. Siguiente. Yo siempre digo en clase, ubíquense y piensen como empleadores. Es mucho más fácil pensar como trabajadores, claro, pero ubíquense que usted tiene su empresa y le están diciendo que ya no puede tercerizar una parte, sino que todo ese personal va a pasar a su planilla. Fiebre es lo menos que le va a dar, ¿no? Así que bueno, eso fue lo que pasó. Siguiente, porque esto creo que me gustaría ampliar otras cosas. ¿Qué se debería entender como núcleo del negocio? Y cuando salió esta norma, insisto, el Decreto Supremo 1/2022, uno de los aspectos que más se cuestionaba, incluyéndome, por supuesto, a este aspecto, era, vamos, ¿qué se entiende por núcleo del negocio? Porque el 1/2022, el Decreto Supremo, que es materia de nuestra conversación hoy, nos da algunas pistas, pero no determina a ciencia cierta cuándo estamos y cuándo no estamos frente al núcleo de negocio. Y esta pregunta es la pregunta del millón. ¿Por qué? Porque, insisto, conforme a lo que estábamos conversando, si es núcleo de negocio, no puedo tercerizar. Si no es núcleo de negocio, sí puedo tercerizar. Entonces, digamos, esa es la pregunta del $1.000.000, como decías, ¿no? Entonces, este decreto supremo nos da 5, insisto, indicios o elementos que podríamos tomar en cuenta para concluir si es o no núcleo de negocio. Primero, el objeto social. Segundo, lo que identifica a la empresa frente a sus clientes. Tercero, el elemento diferenciador de la empresa. Cuarto, la actividad que genera un valor añadido para sus clientes. Y quinto, la actividad que suele reportarle mayores ingresos. Ojo, no son excluyentes, no son copulativos, mejor dicho, no son copulativos, es decir, no es que todo esto, no, no. Bastaba con que alguno de estos se presentara para que, y aquí viene la pregunta
ya no del millón, sino de los 2 millones de dólares. ¿Quién define cuándo es el núcleo de negocio? Porque si la norma que establece la prohibición no nos lo dice, sino que establece algunos elementos a tomar en cuenta, la pregunta es, ¿quién define cuándo estamos frente al núcleo de negocio? Y la respuesta es, por decirlo menos, llamativa. La administración, llámese SUNAFIL. Es decir, tenemos una norma que nos dice que restringe derechos y nos está diciendo, no nos da el concepto, y nos está diciendo que eventualmente hay que tener en cuenta estos criterios y otros, ahí ya no lo he puesto, pero dice, y otros que podrán ser tomados en cuenta. Se dan cuenta, esto evidentemente era absolutamente arbitrario, ¿ok? Porque es dejar en manos, si alguien ha llevado sancionador aquí, sabrá perfectamente que lo que estamos haciendo es estableciendo una prohibición en una norma reglamentaria sin tener certeza. Es decir, todo lo que no se debe hacer en una norma sancionada está acá, ¿no? Pero bueno, se hizo. Siguiente. Entonces, claro, ¿qué sucedió? Los empleadores, preocupados, insisto, naturalmente, utilizaron varios panoramas o estrategias, ¿ok? Una, que está, digamos, en la parte inferior de la diapositiva, es que, como todos sabemos, cuando consideramos que una norma reglamentaria, no con rango de ley, sino reglamentaria, vulnera algún derecho fundamental o vulnera una norma con rango de ley, el proceso de control normativo que corresponde interponer es el proceso de acción popular. Y es lo que se hizo. Se interpuso una demanda de acción popular, no una, por lo menos 6, hasta donde recuerdo, en Lima, de varias asociaciones de empleadores. ¿Okay? Entonces, este es un primer camino que todavía no ha sido resuelto con carácter de cosa juzgada porque se declaró fundada en parte, y este es un dato importantísimo, porque todo el mundo está hablando la sentencia del TC, la sentencia del TC, que por supuesto vamos a entrar a eso, pero nadie está diciendo que el Poder Judicial en primera instancia declaró fundada en parte la demanda de acción popular, como si esa demanda de acción popular no existiera. Dato, voy dejando ahí, cierro comillas. La vista ya se realizó este año, con lo cual ya debería haber, digamos, creo que fue en agosto, en septiembre de este año, pero la Corte Suprema todavía no ha emitido la sentencia de segunda y definitiva instancia. ¿Ok? Haciendo ese pequeño paréntesis, esa fue la estrategia 1. La siguiente estrategia fue una estrategia que ya no es estrictamente laboral, sino que es utilizar, no utilizar, sino que, bueno, sí utilizar, ¿no? Las herramientas legales que todo el sistema nos da. Y lo que los empleadores hicieron fue plantear denuncias de declaración de barreras burocráticas. Es decir, los empleadores consideraban que este Decreto Supremo 1/2022 constituía finalmente una barrera burocrática para el ejercicio de sus labores como empleadores dentro del mercado. No olvidemos que los empleadores se mueven finalmente dentro del mercado de trabajo. Y aquí han habido varios pronunciamientos de Indecopi, primero muy potentes, luego retrocediendo, pero acá les doy un dato que el Tribunal Constitucional incluso no ha tenido en cuenta en la emisión de la sentencia que vamos a analizar, y es que una de esas sentencias de la comisión no fue impugnada por la administración, con lo cual se publicó en el Diario Oficial El Peruano y con lo cual tiene efectos generales. Todo el mundo ha hablado de las medidas cautelares, incluso la sentencia del Tribunal Constitucional. Todo el mundo ha hablado de las medidas cautelares que fueron otorgadas por el Indecopi a través de la comisión correspondiente de eliminación de barreras burocráticas. Eso es cierto, pero también fue cierto que luego fueron dejadas sin efecto. Lo que no se dice, lo que no se difunde, lo que parece que los empleadores están pasando a dejar percibido, es que uno de esos casos
no fue impugnado por la administración, no fue impugnado por el Ministerio de Trabajo como órgano emisor de la norma y fue publicar en el Diario Oficial El Peruano, con lo cual, conforme a la norma en la materia, tiene efectos erga OMS, con lo cual, chao, Decreto Supremo 1/2022. Siguiente paréntesis. Y finalmente, los empleadores lo que hicieron fue interponer demandas de amparo, que con eso comenzamos esta conversación, ¿cierto? Interponer demandas de amparo contra normas legales, se puede hacer, incluso en materia laboral, como les dije, la hace 15 años logró un pronunciamiento favorable. Siguiente. Ahora, otro, perdone que no vaya de frente a la sentencia, porque no tendría mucho sentido ir de frente a la sentencia, porque ustedes la pueden leer también, ¿no? O sea, si entonces esta charla se convertiría simplemente en un resumen de lo que dice la sentencia, pues no, algo más tengo que, tengo que decirles, ¿no? Es evidente, ¿no? Otro dato que probablemente algunos de ustedes no conozcan es que en el año 2019, y no me estoy equivocando, año 2019, el Tribunal Constitucional expide la sentencia 13/2014, proceso de inconstitucionalidad. Ustedes se preguntarán, Dante, ¿qué? ¿El tribunal se demoró 5 años en resolver una demanda de inconstitucionalidad? Sí, pasa en las mejores familias. Sí, parece que se quedó traspapelado, nunca me han contado qué pasó, pero sí, increíblemente, el Tribunal Constitucional se demoró casi 4 años y medio en resolver una demanda de inconstitucionalidad. ¿Y cuál era la norma que estaba siendo enjuiciada, que estaba siendo objeto de control? Pues la ley de tercerización. Nada más y nada menos que la ley de tercerización. O sea, no el reglamento, ¿eh? Que insisto, ha sido modificado por el 1/2022 en el año 2022. No, estamos hablando que desde el 2014 ya las asociaciones de trabajadores, pero en este caso me parece que fue un colegio de abogados, cuestionaba la tercerización, la ley de tercerización, y alegaba que la ley de tercerización vulneraba el principio de igualdad, la protección contra el despido arbitrario, el principio de no regresividad y progresividad de los derechos económicos, sociales y culturales, y se alegaba una supuesta inconstitucionalidad por omisión. Usted se preguntará, Dante, ¿qué pasó en esa sentencia? A ver, siguiente. Bueno, el Tribunal Constitucional declaró infundada la demanda de inconstitucionalidad. Si lo queremos poner en otros términos, constitucionalizó la ley de tercerización. ¿Qué dijo? Que no se vulneraba el principio de dignidad del trabajador y el principio de igualdad. Ahí he trasladado las razones del TC. Tampoco se vulneraba la protección contra el despido arbitrario. Tampoco se vulneraba el principio de no regresividad y tampoco había una inconstitucionalidad por omisión. ¿Ok? Es decir, el Tribunal Constitucional convirtió en sacrosanta, si lo queremos poner así, a la ley de tercerización y dijo, no, 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 acá la ley de tercerización no vulnera absolutamente nada. Todo está conforme a la Constitución. Bueno, uno ve esto y dice, pues esto ya vamos sospechando que hay algo raro, ¿no? ¿Cómo es esto que la ley de tercerización sí es constitucional, pero luego decimos que el reglamento también es constitucional pese a que prácticamente ha destrozado la ley de tercerización? Vamos a ver esta inconsistencia más adelante. Siguiente. ¿Qué dijo el TC? Tres ideas sobre esta sentencia, ¿ok? Igual los invito a leerla para quien les esté interesado en este tema. Pero el Tribunal Constitucional declaró infundada la demanda por tres argumentos. Primero, que eh, sustentó el fallo, el TC, en el hecho que el empleador tiene derecho a determinar la manera de desarrollo de su proceso productivo. Es decir, forma parte de la libertad de empresa de los empleadores determinar cómo se organiza,
como todos sabemos, la tercerización no es otra cosa que una decisión económica a través de la cual un empleador decide que una o más partes de su proceso productivo no la va a hacer él mismo, sino que la va a hacer a través de otras empresas. Se entiende por razones de eficiencia. Siempre en clase pongan ejemplos. Supongamos que ustedes son una empresa minera y ustedes necesitan hacer reparaciones de alta tecnología en vehículos, se me ocurre. Usted quiere contratar a Siemens, por ejemplo, ¿no? Esta multinacional sueca. ¿Quién lo va a hacer mejor? ¿La empresa minera o lo va a hacer mejor Siemens? Pues es evidente que lo va a hacer mejor Siemens. Tiene el know-how, tiene los clientes, tiene los trabajadores, etc. Y por supuesto que se ahorra dinero, porque al contratar a Siemens, tengo un mejor producto a menor precio. Es tan sencillo como eso. Eso dijo el TC en la sentencia 13-2014. ¿Qué más dijo? Porque uno de los cuestionamientos que se hizo en ese proceso de inconstitucionalidad es que se debían limitar o poner topes a los porcentajes de tercerización. Fíjese, qué interesante. El tribunal dijo no. Si bien es cierto, la ley no establece topes, está bien, pues, porque es libertad de empresa. Y uno dice, qué loco, ¿no? Y tercero, la tercerización no restringe derechos individuales o colectivos de los trabajadores. ¿Serán qué? ¿Y cómo qué? Efectivamente, una tercerización bien hecha no tiene por qué restringir derechos individuales o colectivos. Y así lo ratificó el Tribunal Constitucional en esa sentencia 13-2014, proceso de inconstitucionalidad, que, insisto, fue emitida en el año 2019, no en el 2014. Ese es el año de ingreso del expediente. Siguiente. Ahora sí, con todo esto, insisto, con los antecedentes que he mencionado, es decir, que ya habían medidas cautelares de Indecopi declarando barrera burocrática e ilegal el Decreto Supremo 1/2022, con esta resolución de la comisión que se le pasó al Mintra a apelar y que fue publicar en el Diario Oficial del Perú y por tanto tiene efectos erga omnes y se expulsa del ordenamiento esa norma, el 1/2022, todos dijimos ya, pues la tercerización ya fue, pues, ¿no? O sea, mejor dicho, la modificación al reglamento de la ley de tercerización, el 1/2022, ya estaba herido de muerte. Ya nadie se preocupaba por esta norma, porque, insisto, ya tenía medidas cautelares de Indecopi, o en todo caso esta resolución que tenía efectos erga omnes por haber sido publicada en el Diario Oficial Peruano, o finalmente porque también habían obtenido amparos, y como sabemos, un amparo, si es fundado en primera instancia o en segunda instancia, cierra la jurisdicción constitucional. Ya no puedes ir en amparo ante el Tribunal Constitucional. Si ganas, en segunda instancia queda ahí la discusión. Y muchos empleadores habían ganado sus amparos. Pero cuando todo estaba tranquilo, cuando estábamos pensando pues un poco ya en el fin de año, cuando ya la felicidad iba a rondar nuestras vidas y estábamos pensando en los regalos de fin de año, el Tribunal Constitucional emite esta sentencia, que no es la única, conforme vamos a mencionar más adelante. Es la primera de numerosos amparos que tiene todavía en cola. ¿Y qué ha sucedido? Y aquí ya entramos, digamos, en el corazón de la conversación de hoy. El tribunal, 4 votos contra 3. Creo que es evidente que si 4 magistrados tienen un pensamiento diferente a otros 3, la cosa es muy controvertida, ¿no? 4 votos contra 3, declaró infundada la demanda de amparo de Lima Airport Partners, que obviamente buscaba la inaplicación del 1/2022. ¿Y qué es lo que he dicho? Que la prohibición, que es lo que importante que dijimos al inicio, ¿qué es lo que importa del 1/2022? Esta restricción de que no se puede tercerizar, actividades que forman parte del núcleo de negocio. 4 magistrados han dicho que es infundada, pero hay 3 votos en minoría, porque obviamente son minoría, que su posición era por considerar fundada la demanda y por tanto que se declare inaplicable el Decreto Supremo 1/2022.
Alguien se podría decir, Dante, pues acá acabó la conversación, pues no, porque bueno, se ha quedado 4-3, ya pues no, se declaró infundada, pues no, ya está, ¿no? Y no es tan sencillo. Y yo creo que por eso se me ha invitado a conversar de este tema, porque la verdad no es tan sencillo como eso. No es solamente decir, ah, bueno, se declaró infundada, saco mi figurita, que es la sentencia del Tribunal Constitucional, y ya se acabó la discusión. No, porque insisto, tenemos esa resolución de Indecopi que tiene carácter erga omnes, y no solamente eso, tenemos el proceso de inconstitucionalidad que acabo de mencionar, dificulta el análisis jurídico, y tercero, si es cierto, declara infundada la demanda, pero ¿tiene efectos erga omnes una demanda de amparo? Creo que todos los aquí presentes sabemos que no. Sobre todo si es que la cuestión queda 4-3. Pero la pregunta, y para eso hemos hecho esta presentación con bastante aprecio, es ¿cuál es la posición correcta? Es decir, ¿quién jurídicamente tiene la posición correcta? ¿La posición de los 4 votos o la posición de los 3 votos? A eso vamos ahorita. Siguiente. Aquí hemos hecho un cuadro que compara, ¿no? Si ustedes ven el cuadro en la primera columna, se puede establecer cuál es un poco la norma parámetro, ¿ok? Es decir, cuál era el derecho fundamental que se alegaba vulnerado por parte de Lima y por Partner. Por lo menos hay 4 derechos fundamentales que alegó esta empresa como vulnerados. Primero, libertad de empresa. Segundo, libertad de contratación. Tercero, el principio de jerarquía normativa. Eh, Estos 3, ¿no? Son los más importantes, es cierto, estos 3 son los más importantes. ¿Qué dice el voto en mayoría? Como declara infundada la demanda, es evidente que va a decir que no se afecta a la libertad de empresa, que no se afecta a la libertad de contratación y que no se vulnera el principio de jerarquía normativa. Contrario sentido, ¿qué creen que dice el voto que declara fundada la demanda? Pues que sí se afecta cada uno de ellos, ¿no? Cada uno de ellos. Si ustedes revisan, doctores, la sentencia del Tribunal Constitucional, van a darse cuenta que tiene graves, el voto en mayoría, que es el voto que ha ganado, tiene graves problemas de motivación. Y no lo digo porque no me guste la sentencia, lo digo porque siendo absolutamente objetivos, esta sentencia del tribunal, la ponencia que ha ganado, y que prácticamente se está repitiendo en la siguiente sentencia que ha emitido, tiene graves problemas de motivación. Vamos a hacer un ejercicio. La sentencia dice que no se vulnera la libertad de empresa. Insisto, si uno piensa en la tercerización significa que el empleador puede decidir cómo organizar su proceso productivo. Si lo hago todo yo con 10,000 trabajadores o si lo hago con 1,000 y los otros 9,000 a través de diferentes empresas que me brindan el servicio. ¿Ok? Eso es libertad de empresa, uno de los elementos más importantes del derecho fundamental a la libertad de empresa. O hecho constitucional, para que no entremos a esa discusión, es el poder de organizarme, decidir cómo organizar mi empresa. ¿Qué dice el tribunal? ¿Cuál es el gran argumento? Y aquí es lo que quiero que todos, porque estamos en un ambiente académico, ¿no? Ustedes no son jueces del Tribunal Constitucional, ni yo tengo un interés, de ninguna manera. Pero quiero que objetivamente pensemos. El argumento que dice el TC para decir que la restricción, es decir, hay una intervención en el derecho a la libertad de empresa. Me dice, tú no puedes tercerizar si es núcleo de negocio. Con lo cual, se está interviniendo mi libertad de empresa. El tribunal dice, sí es válido porque la libertad de empresa no es absoluta y se debe respetar la dignidad del trabajador. La pregunta es, ¿por qué la tercerización vulneraría la dignidad del trabajador? Si retrocedemos al proceso de inconstitucionalidad que habíamos mencionado, ¿qué había dicho el Tribunal Constitucional? De la tercerización era absolutamente constitucional y que no solamente respetaba la dignidad del trabajador, sino el principio de progresividad y no regresividad de los derechos económicos, sociales y culturales.
cómo es que la tercerización como figura jurídica puede vulnerar la dignidad del trabajador. Claro, en algún supuesto puede suceder. Y para eso la ley de tercerización, la ley, tiene mecanismos de control. Si en una tercerización tú en realidad no eres trabajador de la empresa tercerizadora, perdón, de la empresa principal, perdón, ya la edad creo, la empresa tercerización, no la empresa principal, se desnaturaliza y te vuelves trabajador de la empresa principal y no hay problema. Se desnaturaliza y se termina una relación directa. Pero decir en una sentencia del órgano más importante, de justicia más importante en nuestro país, que no es la Corte Suprema, perdón por mis queridos jueces de la Corte Suprema, sino es el Tribunal Constitucional, este es un argumento que por lo menos carece de justificación interna. Es decir, las premisas no nos llevan a la conclusión. Siguiente ejercicio. Dice el principio de jerarquía normativa, que es un elemento bien interesante, porque la ley de tercerización no restringe la tercerización solo para actividades que no forman parte del núcleo del negocio. Si el reglamento sí lo restringe, es evidente que hay una vulneración al principio de jerarquía normativa. Pero ¿qué es lo que nos dice el Tribunal Constitucional? Que en realidad lo que ha hecho el Ejecutivo es reglamentar la ley. ¿De verdad se reglamenta la ley cuando se establece una prohibición que prácticamente vacía de contenido a la tercerización? En cambio, si analizamos el voto en minoría, sí se analiza realmente, sí se analiza realmente la vulneración de la libertad de empresa, de la libertad de contratación, el principio de jerarquía normativa. Y algo que llama la atención del voto en mayoría, doctores, es que no hace una sola mención a la sentencia del Tribunal Constitucional del proceso de inconstitucionalidad contra la ley de tercerización. Es decir, es como si los miembros del tribunal que votaron a favor de declarar infundada la demanda hubieran olvidado que existe esta sentencia del Tribunal Constitucional. Claro, no de ellos, porque no fue en su periodo de elección, fue en el periodo anterior. Pero eso no interesa, es una sentencia del Tribunal Constitucional, que como sabemos, una vez que una norma ha sido constitucionalizada, se declara infundada demanda de inconstitucionalidad, no puede ser inaplicada. En cambio, el voto en minoría sí atiende a esta especial circunstancia. Y dice, oye, pero a ver un ratito, antes de resolver este amparo, pues tengamos en cuenta que hay una sentencia del Tribunal Constitucional que ha validado la ley de tercerización. Pues si ha validado la ley con ese contenido y con esas normas parámetro, no me quiero poner tan jurídico, pero con esas normas parámetro, que es un elemento importantísimo en los procesos de control normativo, ¿cómo es que ahora no voy a mantener esa misma posición, que sería lo coherente? Siguiente. Claro, y aquí viene la pregunta, ¿cuál de las dos posiciones tiene las mejores razones jurídicas? Desde mi humilde opinión, obviamente, y tengo varios colegas que están aquí presentes, y sería genial que discrepen conmigo, es que la posición jurídica que tiene las mejores razones es el voto en minoría. Es el voto en minoría, que ha quedado 4-3. Esto ha quedado 4-3. ¿Cuál tiene mejores razones? Como decía mi querido profesor Juan Antonio García Amado, las mejores razones, ¿quién las tiene? El voto en minoría. Realmente el voto en minoría. Dante, ¿eso significa pues que el voto en minoría es el que hace sentencia? No, por supuesto, no hace sentencia. El voto en minoría es eso, un voto en minoría. No ha creado sentencia. La que conforma sentencia y genera sentencia, como sabemos todos, es la sentencia en mayoría. Y esa es la sentencia, correcto. Y ha declarado infundada la demanda y por tanto no surtió efecto la inaplicación que buscaba para su caso en concreto. Pero aquí estamos en un ámbito académico, insisto. Si ustedes se preguntan, y los invito realmente a hacer un examen exhaustivo de esta sentencia, la que tiene mejores razones y que no son contrastadas ni contrariadas, lo más importante de la argumentación, contrariadas por el voto en mayoría, es la posición del voto en minoría.
Es la que mejores razones tiene. Siguiente. Fíjense, en fundamento 85 del voto en minoría, hace mención efectivamente a que el tribunal ya había confirmado la constitucionalidad de la tercerización. Y de eso, ni una sola palabra en el voto en mayoría. Que conforme les estoy contando, mínimamente habría que decir algo, ¿no? O sea, algo habría que decir si tengo una sentencia que ha declarado constitucional la tercerización. Y si luego voy a decir que el reglamento que prácticamente destruye la tercerización en nuestro país o la reduce en su gran medida, algo tendré que decir, ¿no? Aunque sea, ni una sola palabra. Siguiente. Entonces, ¿cuál es el escenario actual, doctores? El escenario actual que el Tribunal Constitucional va a seguir ratificando esta posición. Porque hace unos días, justo la publiqué esto en LinkedIn hace una semana, me parece, el tribunal ha expedido esta otra sentencia, la 1902-2023, proceso de amparo, y nuevamente, bajo exactamente los mismos argumentos, ha declarado nuevamente infundada la demanda. Esta vez, la demanda interpuesta ya no por LAP, porque ya perdió, sino por GSP Trujillo SAC. Y así seguirá pasando con el resto de demandas interpuestas por los otros empleadores, seguirá quedando 4-3, salvo que, como diría nuestro querido César Landa, cuando él hacía votos en minoría, decía, la gran ventaja del voto en minoría es que algún día podrán ser voto en mayoría. Bueno, lamento decir que eso no va a pasar, porque mientras sigan los mismos integrantes, pues no tendrían por qué cambiar de posición. Siguiente. Bueno, eso es lo que ha sucedido y alguien se podrá preguntar, antes de pasar a la etapa de preguntas, alguien se podrá preguntar, Dante, ¿eso significa que mañana la SUNAFIL nos puede inspeccionarnos como consecuencia del Decreto Supremo 1/2022, ya que el Tribunal Constitucional ha declarado infundada esta demanda de amparo? La respuesta categórica sería no. Dante, ¿cómo así? No, porque está vigente todavía y seguirá, porque se publicó y ya no hay despublicación, la sentencia, el pronunciamiento no es una sentencia, el pronunciamiento de la Comisión de Barreras Burocráticas de que declaró barrera burocrática e ilegal el Decreto Supremo 1/2022. Y como sabemos, esa resolución es absolutamente vinculante para toda la administración pública. De hecho, incluso hay posibilidad de multas y sanciones graves contra el inspector que desee utilizar el Decreto Supremo 1/2022. Así que, digamos, no ha sido tan caótica las consecuencias de las sentencias del Tribunal Constitucional, pero flaco favor le hacen al sistema jurídico, porque, insisto, ya estábamos básicamente pacíficos en que el Decreto Supremo 1/2022 sí vulneraba por lo menos la ley y sí por lo menos vulneraba algunos derechos fundamentales, y el tribunal no, en mayoría, insisto, 4 votos contra 3, no ha entrado en la misma sintonía. Solo para finalizar, antes de las preguntas, que espero que hayan preguntas, comentarios, reclamos también, ¿no? Lo que haya, es que si queremos modificar la ley de tercerización, por supuesto, modifiquémosla mañana. Si yo fuera congresista, la modifico mañana. Pero ese es el camino, modificar la ley, no utilizar los reglamentos para subverticiamente modificar la ley porque no tengo los votos en el Congreso. Pues eso no es constitucional, eso no es correcto en un sistema democrático. Hay que ganar las elecciones y hay que modificar la ley. Así se modifican las cosas en un sistema democrático y constitucional de derecho como el que tenemos, no utilizando subverticiamente los reglamentos. Así que quedo atento a sus preguntas o consultas.